El viento soplaba con fuerza aquella tarde de octubre en las afueras de Monterrey, levantando polvo de los caminos sin pavimentar que serpenteaban entre las casas humildes del barrio La Esperanza. Era uno de esos días en que el sol pegaba duro sobre los techos de lámina, haciendo brillar el metal oxidado como si fueran espejos rotos. Entre esas callejuelas estrechas, donde los perros flacos buscaban sombra bajo los carros viejos y los niños jugaban con pelotas desinfladas, vivía Lucía Mendoza, una muchacha de 23 años con ojos color miel y manos callosas de tanto trabajar. Lucía era de esas personas que la vida había golpeado duro desde chiquita, pero que jamás perdieron la sonrisa ni la fe. Su mamá, doña Refugio, había muerto cuando ella tenía apenas 12 años, dejándola sola con su abuela Petra, una mujer de casi 80 que ya no podía trabajar. Desde entonces, Lucía se las había ingeniado para sacar adelante a las dos. Lavaba ropa ajena, vendía tamales por las mañanas en la esquina de la Avenida Juárez y por las tardes limpiaba oficinas en el centro de la ciudad. No había día que no agradeciera a Dios por tener salud y fuerzas, aunque a veces, cuando llegaba a su casita de 2 cuartos con las piernas adoloridas, se preguntaba si algún día la vida le daría un respiro. Antes de seguir con esta historia que te va a partir el corazón y llenar de esperanza, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Aquí compartimos relatos como este, historias de vida real que nos enseñan que nunca hay que perder la fe, que la bondad siempre tiene recompensa y que Dios escribe derecho en renglones torcidos. Dale al botón de suscripción y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Ahora sí, sigamos con lo que le pasó a Lucía aquella tarde que cambiaría su destino para siempre. Ese día en particular, Lucía venía regresando de una casa en la colonia del Valle, donde había pasado toda la tarde trapeando pisos y limpiando ventanas. Traía en su bolsa de tela 250 pesos que le habían pagado, dinero que ya tenía contado y repartido en su mente, 100 para las tortillas y el mandado de la semana, 50 para la medicina de la abuela que andaba mal de la presión, y el resto para ir juntando para pagar la luz que ya llevaba 2 meses de atraso. Caminaba por la carretera que bordeaba el río Santa Catarina, ese río seco la mayor parte del año que más parecía un barranco lleno de piedras, cuando escuchó un ruido extraño que venía de más abajo. Al principio pensó que serían muchachos aventando piedras o algún perro revolcándose entre los matorrales, pero algo en ese sonido la hizo detenerse. Era como un quejido, débil pero constante, que se mezclaba con el silbido del viento. Lucía se asomó por el borde del camino y entrecerró los ojos tratando de ver entre las sombras que ya empezaban a alargarse con el atardecer. Allá abajo, como a unos 20 metros, alcanzó a distinguir algo que le heló la sangre. Un carro negro y lujoso, de esos que jamás se veían por esos rumbos, estaba volcado contra unas rocas grandes. El cofre echaba humo y por la ventana del conductor se veía un brazo colgando. Sin pensarlo 2 veces, Lucía empezó a bajar por la pendiente resbalosa, agarrándose de los arbustos espinosos que le rasgaban las manos. El corazón le latía tan fuerte que sentía que se le iba a salir del pecho, pero algo más fuerte que el miedo la empujaba hacia adelante. Cuando llegó hasta el carro, el humo era más espeso y olía a gasolina quemada. Por la ventana rota pudo ver a un hombre de unos 60 años, con traje elegante todo manchado de sangre, que respiraba con dificultad. Tenía la frente partida y los ojos semicerrados, pero cuando sintió la presencia de Lucía, los abrió apenas y la miró con una expresión que mezclaba sorpresa y súplica. «Ayúdeme, por favor», murmuró el hombre con voz ronca. «El carro se va a incendiar». Lucía jaló la puerta con todas sus fuerzas, pero estaba trabada por el impacto. El humo cada vez era más denso y ya se veían llamitas pequeñas que empezaban a brotar del motor. Con una fuerza que no sabía que tenía, nacida de la pura desesperación y la adrenalina, Lucía pateó la ventana hasta que el vidrio cedió completamente. Metió medio cuerpo y empezó a desabrochar el cinturón de seguridad del hombre, que estaba atorado. Las manos le temblaban y sentía el calor del fuego que empezaba a crecer, pero no se dio por vencida. Cuando por fin logró liberarlo, lo jaló del brazo con todas sus fuerzas, arrastrándolo por la ventana mientras él gemía de dolor.
Lo alejó del carro como pudo, prácticamente cargándolo a rastras pendiente arriba, cuando de repente escuchó una explosión tremenda que la tiró al suelo. El carro había estallado en llamas, mandando una bola de fuego naranja hacia el cielo, que iluminó todo el barranco como si fuera de día. Lucía cubrió al hombre con su propio cuerpo, sintiendo el calor intenso en la espalda, y se quedaron así unos segundos eternos, hasta que el rugido del fuego se calmó un poco. Cuando pudo reaccionar, revisó al hombre. Estaba consciente pero muy mal herido. Con las manos temblorosas, Lucía sacó su celular viejo, ese que había comprado de segunda mano y que casi no tenía saldo, y marcó al número de emergencias. Mientras esperaba que llegara la ambulancia, le quitó su suéter y se lo puso en la cabeza al hombre para detener la sangre que le escurría de la frente. Él la miraba fijamente, con unos ojos azules muy claros que brillaban entre toda esa sangre y tierra. ¿Cómo te llamas, muchacha?, le preguntó con dificultad. Lucía, señor. Lucía Mendoza. No se preocupe, ya viene la ayuda. Aguante, por favor. El hombre cerró los ojos y apretó la mano de Lucía con una fuerza sorprendente. Gracias, susurró. No sabes lo que acabas de hacer. A lo lejos se empezaron a escuchar las sirenas de la ambulancia y de los bomberos. Cuando llegaron, los paramédicos se quedaron sorprendidos de ver a esa muchacha delgada toda llena de tierra y sangre, sosteniendo a un hombre que claramente era alguien importante por la ropa cara que traía puesta. Se lo llevaron rápido en la ambulancia, y antes de que cerraran las puertas, el hombre alcanzó a decirle algo a uno de los paramédicos, señalando a Lucía, pero ella no alcanzó a escuchar qué era. Un policía se acercó a tomarle los datos. Le hizo varias preguntas sobre cómo había pasado todo, y Lucía le contó lo que pudo, todavía temblando por la impresión. Cuando el oficial le preguntó si conocía al hombre que había salvado, ella negó con la cabeza. Nunca lo había visto en su vida. El policía entonces le dijo algo que la dejó helada. Ese señor era don Roberto Villarreal, uno de los hombres más ricos de todo Nuevo León, dueño de una cadena de hoteles y restaurantes que se extendía por todo el país. Lucía se quedó con la boca abierta. Había escuchado ese nombre en la televisión y en los periódicos que a veces leía cuando limpiaba las oficinas. Don Roberto Villarreal era una especie de leyenda en Monterrey, un hombre que había levantado un imperio desde la nada y que ahora sus empresas daban trabajo a miles de personas. Jamás se hubiera imaginado que ese señor herido y vulnerable que acababa de rescatar era nada menos que el famoso millonario. El policía le dio una tarjeta con un número de teléfono y le dijo que seguramente el señor Villarreal o su familia querrían hablar con ella para agradecerle. Lucía guardó la tarjeta en el bolsillo de su pantalón sucio y asintió todavía aturdida. Cuando todos se fueron y el barranco quedó en silencio de nuevo, excepto por los restos del carro que seguían ardiendo a lo lejos, ella se sentó en una piedra y se echó a llorar. No sabía bien por qué lloraba, si era por los nervios, por el susto, o porque acababa de darse cuenta de que había estado a punto de morir ella también. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y empezó a caminar de regreso a su casa. Ya había oscurecido completamente y las calles del barrio La Esperanza estaban alumbradas apenas por unos cuantos focos amarillentos. Cuando llegó a su casita, su abuela Petra casi se desmaya al verla llegar toda golpeada y sucia. Lucía le contó todo lo que había pasado mientras la abuela le curaba los rasguños de las manos y los brazos con alcohol y algodón. «Ay, mija», le decía doña Petra con los ojos llorosos, «pudiste haberte muerto. ¿Qué necesidad tenías de meterte ahí?». Pero Lucía nomás movía la cabeza. «No podía haberlo dejado ahí, abuelita. Se hubiera quemado vivo». La abuela la abrazó fuerte y las dos se quedaron así un rato largo, en silencio, dándole gracias a Dios porque su nieta había salido con bien. Esa noche Lucía casi no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía las llamas del carro y la cara de ese hombre suplicándole ayuda. Se preguntaba si estaría bien, si habría sobrevivido a las heridas. Pensó en la tarjeta que le había dado el policía, pero la verdad es que le daba pena llamar. Ella era nadie, una muchacha pobre del barrio, y ese señor era del mundo de los ricos. Seguro tenía gente importante que se encargaría de todo. Pasaron 3 días y Lucía no supo nada más del asunto. Siguió con su vida de siempre.
Se levantaba antes de que saliera el sol para hacer tamales, los vendía en su esquina, luego se iba a lavar ropa y por las tardes a limpiar oficinas. La gente del barrio ya se había enterado de lo que había pasado porque había salido en las noticias locales, y todos la paraban en la calle para preguntarle y felicitarla. Decían que era una heroína, pero Lucía nomás se sonrojaba y decía que cualquiera hubiera hecho lo mismo. El cuarto día, un viernes por la tarde, Lucía estaba trapeando el piso de una oficina de contadores en el centro cuando su celular empezó a sonar. Era un número que no conocía. Dudó un momento antes de contestar porque pensó que podría ser de esas llamadas de publicidad, pero algo le dijo que contestara. Bueno, dijo con voz tímida. Del otro lado de la línea escuchó una voz de mujer muy educada y formal. ¿Hablo con la señorita Lucía Mendoza? Sí, soy yo. Señorita Mendoza, habló de parte del señor Roberto Villarreal. Él quisiera verla para agradecerle personalmente por haberle salvado la vida. ¿Tendría disponibilidad para visitarlo mañana en su residencia? Lucía se quedó muda. Las palabras se le atoraron en la garganta y tuvo que tragar saliva antes de poder responder. Yo... Sí, claro. ¿A qué hora? Le enviamos un carro a recogerla a las 10 de la mañana. ¿Me podría proporcionar su dirección? Lucía le dio la dirección de su casa, todavía sin poder creer lo que estaba pasando. Cuando colgó, se quedó parada en medio de la oficina con el trapeador en la mano, mirando al vacío. Una compañera que limpiaba los escritorios la vio y le preguntó si estaba bien. Lucía asintió nomás, pero por dentro sentía una mezcla rara de emoción y nervios que le revolvía el estómago. Esa noche casi no pegó ojo pensando en qué se iba a poner para ir a casa de un millonario. Revisó su closet pequeñito y sacó lo mejor que tenía. Un vestido azul sencillo que le había regalado una señora para la que trabajaba y unos zapatos negros que solo usaba para ir a misa los domingos. Se lavó el pelo 3 veces para que le quedara bien brilloso y se peinó con cuidado. La abuela Petra estaba más nerviosa que ella, dándole consejos de cómo comportarse y qué decir. Al día siguiente, a las 10 en punto de la mañana, llegó a la puerta de su casa una camioneta negra y reluciente que hizo que todos los vecinos salieran a asomarse por las ventanas. Un chofer muy serio, vestido con traje y corbata, bajó y le abrió la puerta trasera a Lucía como si fuera una reina. Ella se subió muerta de la vergüenza, sintiendo todas las miradas de la gente del barrio clavadas en ella. La abuela se quedó en la puerta despidiéndola con la mano y los ojos aguados. El trayecto hasta la casa del señor Villarreal duró como media hora. Salieron del barrio La Esperanza y fueron subiendo por las avenidas cada vez más anchas y limpias, pasando por zonas de la ciudad que Lucía solo había visto de lejos cuando iba en camión. Llegaron a una zona en las faldas de la sierra, donde había residencias enormes con jardines que parecían parques y rejas altísimas. La camioneta se detuvo frente a un portón gigante de hierro forjado, y después de que el chofer dijera algo por un interfón, el portón se abrió lentamente. Lo que Lucía vio entonces la dejó con la boca abierta. Era como entrar a otro mundo. El camino de adoquín subía serpenteando entre árboles frondosos y jardines perfectamente cuidados, con fuentes de cantera y estatuas de mármol. La casa, o más bien la mansión, era de 3 pisos con paredes de cantera rosa y ventanales enormes. Tenía columnas blancas en la entrada y una escalinata de piedra que llevaba a unas puertas de madera tallada que parecían de iglesia. Cuando la camioneta se detuvo frente a la entrada principal, Lucía se bajó con las piernas temblándole. La puerta se abrió y salió una señora mayor vestida con un uniforme de mucama, que le sonrió con calidez y le hizo una seña para que la siguiera. Entraron a un recibidor con piso de mármol tan brillante que Lucía podía ver su reflejo y un candil de cristal que colgaba del techo como una cascada de diamantes. Las paredes estaban decoradas con cuadros enormes y había muebles antiguos que se veían carísimos. La señora la guió por un pasillo largo hasta una sala enorme con ventanales que daban a un jardín precioso. Allí, sentado en un sillón de cuero junto a una chimenea apagada, estaba don Roberto Villarreal. Tenía la cabeza vendada y se veía pálido y cansado, pero cuando vio entrar a Lucía, sus ojos se iluminaron y una sonrisa amplia se dibujó en su cara. Se levantó con dificultad, ayudado por un bastón, y caminó hacia ella con los brazos abiertos. Lucía,
dijo con voz emocionada. No sabes cuánto tiempo he esperado este momento. Se acercó y la abrazó con fuerza. Un abrazo largo que tomó a Lucía por sorpresa. Ella no sabía qué hacer con las manos y las dejó colgando a los lados, sintiendo la textura suave de la bata de seda que traía puesta don Roberto y oliendo su loción cara. Cuando él se separó, tenía los ojos brillosos como si estuviera a punto de llorar. Gracias, muchacha. Gracias por salvarme la vida. Los doctores me dijeron que si hubieras tardado un minuto más, no la cuento. Ese carro explotó segundos después de que me sacaras. Lucía bajó la mirada, sintiéndose incómoda con tanto agradecimiento. No fue nada, señor. Cualquiera hubiera hecho lo mismo. No, le dijo don Roberto con firmeza, tomándola de las manos. No cualquiera. La mayoría de la gente hubiera pasado de largo o hubiera tenido miedo de meterse. Tú arriesgaste tu vida por un desconocido. Eso habla de la clase de persona que eres. La hizo sentar en uno de los sillones y él se acomodó frente a ella. Mandó traer café y pan dulce, y durante un rato estuvieron platicando. Don Roberto le preguntó sobre su vida, su familia, a qué se dedicaba. Lucía le contó con timidez sobre su abuela, sobre cómo se ganaba la vida lavando y limpiando, sobre su mamá que había muerto cuando era niña. Mientras hablaba, notó algo extraño. Don Roberto la miraba de una manera muy intensa, como si estuviera tratando de encontrar algo en su cara, en sus gestos. En varios momentos pareció que iba a decir algo importante, pero se quedaba callado y nomás seguía observándola. Lucía, de casualidad tu mamá se llamaba Socorro, le preguntó de repente don Roberto con una voz que sonó rara, casi temblorosa. Lucía parpadeó sorprendida. Pues sí, bueno, le decíamos Refugio, pero su nombre completo era María del Socorro Mendoza. ¿La conoció usted? Don Roberto se puso pálido, más pálido de lo que ya estaba. Se echó para atrás en el sillón y se llevó una mano a la boca. Lucía se empezó a preocupar pensando que tal vez se sentía mal de sus heridas. ¿Está bien, señor? ¿Quiere que llame a alguien? Pero don Roberto levantó la mano pidiendo un momento. Cerró los ojos y respiró hondo varias veces. Cuando los abrió de nuevo, tenía lágrimas rodándole por las mejillas. Lucía nunca había visto llorar a un hombre adulto y no sabía qué hacer. Tengo que contarte algo, Lucía. Algo que he guardado durante más de 23 años y que me ha carcomido el alma todos estos años. Se levantó con dificultad y caminó hacia una vitrina donde había varios portarretratos con fotos familiares. Tomó uno y se lo llevó a Lucía. Era una fotografía vieja y amarillenta de una muchacha joven, de unos 18 o 19 años, con una sonrisa hermosa y ojos color miel. Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco. Era idéntica a las pocas fotos que tenía de su mamá de cuando era joven. Esta es Socorro, dijo don Roberto con voz quebrada. Tu mamá. Yo la conocí hace 24 años, cuando yo apenas estaba empezando con mi primer negocio. Ella trabajaba en una fonda cerca de mis oficinas y yo iba a comer ahí todos los días. Era la muchacha más linda y más buena que había conocido en mi vida. Nos enamoramos. Lucía escuchaba sin poder creer lo que estaba oyendo. Su corazón latía tan rápido que sentía que se iba a desmayar. Don Roberto siguió hablando, con la voz rota por la emoción. Estuvimos juntos casi un año. Yo era joven, ambicioso, y estaba creciendo mi negocio. Pero también era un tonto, un cobarde. Mi familia ya me había comprometido con Victoria, la hija de otro empresario, por conveniencia de negocios. Cuando Socorro me dijo que estaba embarazada, yo me asusté. Le dije que no podía dejar a Victoria, que mi futuro dependía de ese matrimonio. Le ofrecí dinero, le dije que la ayudaría con todo, pero que no podíamos estar juntos. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano, igual que hacía Lucía cuando lloraba. Ella lo rechazó todo. Me dijo que no quería saber nada de mí, que ella sacaría adelante a su bebé sola. Y así lo hizo. Desapareció de mi vida y yo, como el cobarde que era, me casé con Victoria y traté de olvidar, pero jamás pude. Durante todos estos años he tratado de encontrarla, de encontrarte a ti, pero fue como si se hubieran borrado del mapa. Lucía no podía hablar. Las lágrimas le corrían por las mejillas y sentía un nudo en la garganta tan grande que pensó que se iba a ahogar. Don Roberto se arrodilló frente a ella, con dificultad por sus heridas,
y tomó sus manos entre las suyas. Hace 2 años me enteré de que Socorro había muerto. Contraté investigadores privados que la encontraron en los registros del cementerio. Cuando fui a su tumba y vi la fecha de muerte, me quise morir yo también. Todos esos años buscándola y ya era demasiado tarde para pedirle perdón. Pero los investigadores me dijeron que había tenido una hija. Te estuve buscando desde entonces, pero el nombre Lucía Mendoza es muy común y no tenía más información. Hasta que pasó el accidente. Se quedó mirándola fijamente a los ojos. Cuando te vi aquella tarde en el barranco, cuando me salvaste la vida, algo en tu cara me resultó familiar, pero no sabía qué. En el hospital, cuando me estaban atendiendo, pedí que me dieran tus datos completos. Cuando escuché tu nombre, tu edad, y me dijeron que tu mamá había muerto hace años y que vivías en la esperanza, supe que eras tú. Eres mi hija, Lucía. Eres la hija que abandoné hace 23 años y que llevo buscando sin descanso desde que me enteré de tu existencia. Lucía se soltó llorando sin control. Todas las emociones que había guardado durante años, todas las preguntas sobre su papá que nunca se atrevió a hacer, todas las noches en que se preguntó por qué no tenía un padre como las demás niñas, todo salió en ese llanto desgarrador. Don Roberto la abrazó y lloró con ella, los dos aferrados el uno al otro como si se fueran a romper si se soltaban. No estuvieron solos por mucho tiempo. Por la puerta de la sala entraron dos muchachos como de 30 años, un hombre y una mujer, seguidos por una señora elegante de unos 60. Los tres se quedaron parados en la entrada, viendo la escena con caras de confusión y sorpresa. Roberto, ¿qué está pasando aquí?, preguntó la señora con voz cortante. Se notaba que era Victoria, la esposa de don Roberto, por la manera autoritaria en que hablaba y por las joyas que traía puestas. Don Roberto se incorporó y ayudó a Lucía a levantarse también. Les tengo que presentar a alguien, dijo con voz firme, limpiándose las lágrimas. Ella es Lucía Mendoza. Es mi hija. El silencio que siguió fue tan pesado que Lucía sintió que le aplastaba el pecho. La señora Victoria se puso pálida y tuvo que agarrarse del marco de la puerta. Los dos jóvenes, que resultaron ser Diego y Valeria, los hijos que don Roberto había tenido con Victoria, se miraron entre ellos sin saber qué decir. ¿Tu hija?, repitió Victoria con voz de hielo. ¿De qué estás hablando, Roberto? Don Roberto les contó toda la historia, lo de Socorro, el embarazo, cómo la había abandonado por cobardía y cómo acababa de descubrir que Lucía, la muchacha que le había salvado la vida, era la hija que había estado buscando. Mientras hablaba, la cara de Victoria pasó de la sorpresa a la indignación y finalmente a una rabia fría que daba miedo. Así que pretendes que aceptemos a esta muchacha como parte de la familia, así nomás, dijo con desprecio, mirando a Lucía de arriba abajo como si fuera basura. ¿Y qué hay de nosotros, de tus hijos legítimos? ¿Piensas darle parte de tu herencia a una desconocida que apareció de la nada? Diego, el hijo mayor, se acercó un poco. Papá, con todo respeto, esto es muy repentino. ¿Cómo sabemos que ella es realmente tu hija y no una oportunista que está aprovechándose de que le salvaste la vida? Lucía sintió como si le hubieran echado agua helada encima. El tono despectivo de esas palabras, la manera en que la miraban como si fuera una ladrona, le dolió más que cualquier golpe físico. Se soltó de la mano de don Roberto y dio un paso atrás. Yo no vine aquí a pedir nada, dijo con voz temblorosa pero firme. Yo solo vine porque me invitaron a que me agradecieran. Si hubiera sabido que esto iba a causar problemas, mejor me hubiera quedado en mi casa. Se dio la vuelta para irse, pero don Roberto la detuvo del brazo. No te vayas, por favor. Ellos van a entender. Necesitan tiempo nomás. Pero Victoria soltó una risa amarga. ¿Entender qué, Roberto? ¿Que fuiste infiel? ¿Que tienes una hija bastarda que ahora va a reclamar lo que no le pertenece? Esta muchacha no es bienvenida en esta casa. La única que no había dicho nada era Valeria, la hija menor. Estaba parada junto a la ventana, con los brazos cruzados, observando todo con una expresión difícil de leer. De repente habló, con una voz más suave que la de su mamá y su hermano. Si ella es tu hija, papá, y hay pruebas de eso, entonces tiene derecho a estar aquí. No podemos negar lo que es. Valeria, gritó su mamá volteándose hacia ella.
¿Cómo puedes decir eso? Porque es la verdad, mamá. Mira a papá. Él está seguro. Y si lo piensas bien, ella le salvó la vida sin saber quién era. Si hubiera sido una interesada, ya hubiera venido antes pidiendo dinero. Don Roberto asintió agradecido mirando a su hija menor. Mañana mismo hacemos una prueba de ADN para que no quede ninguna duda. Pero yo ya sé en mi corazón que es mi hija. Es idéntica a Socorro. Los días que siguieron fueron un torbellino para Lucía. Don Roberto insistió en que se hicieran las pruebas de ADN en el laboratorio más prestigioso de Monterrey, y mientras esperaban los resultados, él fue a visitarla varias veces al barrio La Esperanza. La primera vez que llegó en su camioneta de lujo, causó toda una conmoción. Los vecinos no podían creer que el famoso empresario Roberto Villarreal estuviera ahí, sentado en la humilde sala de Lucía tomando café aguado en una taza desportillada y platicando con doña Petra como si fueran viejos amigos. La abuela, cuando se enteró de toda la historia, se puso a llorar de la emoción. Ella había conocido a Socorro, obviamente, pero su hija nunca le había contado quién era el padre de Lucía. Solo le había dicho que era un hombre que no había querido hacerse responsable y que era mejor no hablar de eso. Ahora todo tenía sentido. Los resultados del ADN llegaron una semana después, y confirmaron lo que don Roberto ya sabía. Había un 99.99% de probabilidad de que él fuera el padre de Lucía. Cuando le dieron la noticia oficial, don Roberto organizó una cena en su casa y exigió que toda la familia estuviera presente. Lucía fue con mucho miedo, sabiendo que Victoria y Diego no la querían ahí. Esa noche, sentada en la cabecera de una mesa de comedor tan larga que podría caber todo su barrio, don Roberto hizo un anuncio formal. Lucía es mi hija, dijo mirando a cada miembro de su familia. Es parte de esta familia y será tratada como tal. He hablado con mis abogados y voy a reconocerla legalmente como mi hija. Tendrá el apellido Villarreal y los mismos derechos que Diego y Valeria. Victoria dejó caer los cubiertos en el plato con un ruido metálico que resonó por todo el comedor. Esto es un insulto, Roberto. Un insulto a mí y a nuestros hijos. Es justicia, Victoria. Es lo que debía haber hecho hace 23 años. Diego se levantó de la mesa aventando la servilleta. Esto es ridículo. Voy a hablar con mis abogados. No puedes llegar y cambiar todo así nomás por un capricho de conciencia culpable. Salió del comedor dando un portazo. Victoria lo siguió sin decir palabra, pero la mirada que le echó a Lucía antes de salir era de puro odio. Solo quedaron don Roberto, Valeria y Lucía en esa mesa enorme llena de platillos caros que nadie había tocado. Valeria se levantó y caminó hacia Lucía. La miró un momento en silencio y luego, para sorpresa de todos, le tendió la mano. Bienvenida a la familia, le dijo con una sonrisa pequeña pero genuina. Sé que esto es raro para todos, pero, bueno, supongo que vamos a tener que acostumbrarnos. Lucía le estrechó la mano sintiéndose aliviada de que al menos alguien además de don Roberto no la odiara. En los meses que siguieron, la vida de Lucía cambió de maneras que jamás hubiera podido imaginar. Don Roberto insistió en que dejara todos sus trabajos y se dedicara a estudiar. Le pagó la universidad para que estudiara administración de empresas, algo que Lucía siempre había soñado, pero que sabía que era imposible. Le compró una casa nueva para ella y su abuela en una zona bonita, con 3 recámaras y un jardín donde doña Petra podía plantar sus flores. Al principio, Lucía se sentía incómoda con tanto lujo. No podía dormir en esa cama tan suave, acostumbrada como estaba al colchón duro y viejo de su casa anterior. Se sentía rara comiendo en platos finos cuando toda su vida había comido en platos desportillados. Pero poco a poco se fue adaptando, siempre con la ayuda de don Roberto, que la visitaba casi todos los días y que poco a poco se fue convirtiendo en el padre que ella nunca tuvo. Sin embargo, no todo era color de rosa. Diego seguía sin dirigirle la palabra y aprovechaba cualquier oportunidad para hacerle la vida imposible. En las reuniones familiares, que ahora Lucía tenía que asistir, Diego hacía comentarios hirientes sobre su forma de hablar, sobre cómo vestía, sobre sus modales en la mesa. Victoria era más sutil pero igual de cruel. Le preguntaba cosas con una sonrisita falsa, sabiendo que Lucía no conocía las respuestas porque venía de un mundo completamente diferente.
¿Ya probaste el caviar ruso, querida? Le preguntó una vez en una cena. Es exquisito. Claro, supongo que en tu anterior situación no tenías acceso a estas delicias. Lucía apretaba los puños debajo de la mesa y respiraba hondo, recordando las palabras de su abuela. No dejes que te vean llorar. Esa gente busca hacerte sentir menos, pero tú vales tanto como cualquiera de ellos. Don Roberto trataba de mediar, pero era obvio que el conflicto estaba desgarrando a la familia. Valeria era la única que trataba a Lucía con normalidad. Las dos empezaron a llevarse bien y Valeria hasta la invitó varias veces a salir a tomar café o ir al cine. Le contó que ella nunca había tenido una buena relación con su mamá, que Victoria siempre había sido muy controladora y fría, y que se alegraba de tener ahora una hermana con quien platicar de verdad. Un día, como a los 6 meses de que Lucía fuera reconocida oficialmente como hija de don Roberto, pasó algo que cambiaría las cosas para siempre. Don Roberto estaba en una junta importante con inversionistas japoneses que querían hacer negocios con su empresa. Diego estaba ahí también, porque su papá lo estaba preparando para que algún día manejara el negocio familiar. Durante la presentación, uno de los inversionistas hizo una pregunta técnica sobre las finanzas de la empresa, específicamente sobre unos números que no cuadraban en el reporte trimestral. Diego, que era el que había preparado ese reporte, se puso nervioso. Empezó a balbucear explicaciones confusas que no tenían sentido. Don Roberto, desde su lugar en la mesa, lo miraba con preocupación creciente. Los inversionistas se empezaron a ver entre ellos con caras de duda, claramente perdiendo confianza en la empresa. Fue entonces cuando Lucía, que había ido a esa junta porque don Roberto quería que empezara a aprender sobre el negocio familiar, levantó la mano tímidamente. Con permiso, dijo con voz suave pero firme. Creo que puedo aclarar eso. Todos voltearon a verla sorprendidos. Diego le echó una mirada asesina, pero don Roberto le hizo una seña para que hablara. Lucía se paró y con una seguridad que no sabía que tenía, explicó los números claramente. Había estado estudiando los reportes todas las noches, tratando de aprender cómo funcionaba el negocio, y había encontrado el error en las cuentas que Diego había preparado mal. Lo explicó todo con claridad, usando términos técnicos que había aprendido en sus clases de universidad, y hasta sugirió una manera de reestructurar las inversiones para maximizar ganancias. Cuando terminó, hubo un silencio. Luego, uno de los inversionistas japoneses empezó a aplaudir, y los demás lo siguieron. Don Roberto tenía los ojos brillosos de orgullo. Diego estaba rojo de la vergüenza y la rabia. Al final de la junta, los inversionistas firmaron el contrato, pero antes de irse, el líder de la delegación le dijo a don Roberto, su hija tiene mucho potencial. Debería considerar darle más responsabilidades en la empresa. Esa noche, en la cena familiar, don Roberto hizo un anuncio que dejó a todos helados. He tomado una decisión. Lucía va a empezar a trabajar oficialmente en la empresa. Comenzará desde abajo, aprendiendo cada departamento, pero quiero que todos sepan que ella tiene tanto derecho como Diego y Valeria a estar involucrada en el negocio familiar. Diego aventó la servilleta sobre la mesa y se levantó furioso. Esto es el colmo. ¿Ahora también le vas a dar parte de la empresa? Después de todo lo que yo he trabajado, tú has trabajado porque es tu obligación como mi hijo, le respondió don Roberto con voz dura. Lucía ha demostrado en 6 meses más dedicación y más inteligencia de la que tú has mostrado en años. Si te molesta la competencia, entonces trabaja más duro. Diego salió de la casa hecho una furia. Victoria lo siguió, pero antes de irse, le dijo a don Roberto, esto no se va a quedar así, Roberto. Vas a arrepentirte de haber traído a esa muchacha a nuestras vidas. Las amenazas de Victoria resultaron ser más que palabras vacías. En las semanas siguientes empezaron a pasar cosas extrañas. Documentos importantes de la empresa desaparecían misteriosamente de las oficinas de don Roberto. Rumores falsos sobre problemas financieros de la compañía empezaron a circular en los medios de negocios. Alguien filtró información confidencial a la competencia. Don Roberto contrató investigadores privados para averiguar qué estaba pasando. Lo que descubrieron fue devastador. Diego había estado robando dinero de la empresa por años, creando cuentas falsas y desviando fondos. Cuando supo que Lucía iba a tener acceso a los libros contables, entró en pánico
y empezó a sabotear la empresa desde adentro, pensando que si todo se venía abajo, al menos Lucía no heredaría nada. Cuando don Roberto confrontó a Diego con las evidencias, su hijo ni siquiera trató de negarlo. Sí, lo hice, dijo con una sonrisa amarga. Y lo volvería a hacer. Esa muchacha no se merece nada de lo que tenemos. Ella no creció aquí, no sufrió para construir esto. Apareció de la nada y tú le diste todo en bandeja de plata. Don Roberto lo miró con una tristeza profunda. Lo que tú no entiendes, Diego, es que Lucía sufrió más que tú en toda tu vida. Creció sin padre, en la pobreza, trabajando desde niña para sobrevivir, y aún así, cuando tuvo la oportunidad de salvar a un desconocido, arriesgó su vida sin pensarlo dos veces. Eso es más valor del que tú has mostrado jamás. Diego fue despedido de la empresa y don Roberto presentó cargos criminales en su contra. El escándalo salió en todos los periódicos. El hijo del empresario más rico de Monterrey, arrestado por fraude y malversación de fondos. Victoria trató de defender a su hijo, contrató a los mejores abogados, pero las evidencias eran abrumadoras. Diego terminó en prisión con una sentencia de 5 años. Victoria nunca le perdonó a don Roberto. Se divorciaron meses después en un proceso amargo y público que fue seguido por todos los medios. Ella se quedó con una generosa pensión, pero tuvo que dejar la mansión y mudarse a un penthouse en el centro de la ciudad. Siguió odiando a Lucía y aprovechaba cada oportunidad en público para hablar mal de ella, diciendo que había destruido a su familia. Pero Lucía no dejó que el odio de Victoria la afectara. Siguió estudiando, trabajando duro en la empresa, aprendiendo todo lo que podía. Don Roberto estaba más orgulloso de ella cada día. Lucía tenía un don natural para los negocios, pero más importante aún, trataba a todos los empleados con respeto y amabilidad, desde los altos ejecutivos hasta los conserjes. La gente que trabajaba en la empresa la adoraba porque los escuchaba, porque se acordaba de los nombres de sus hijos, porque se interesaba en sus vidas de verdad. Valeria también empezó a trabajar más de cerca con Lucía, y las dos hermanas formaron un equipo increíble. Valeria tenía contactos y conocía la alta sociedad, mientras que Lucía tenía la inteligencia de negocios y la empatía para conectar con la gente común. Juntas llevaron a la empresa a nuevas alturas, abriendo líneas de negocio más inclusivas y accesibles que beneficiaban tanto a ricos como a pobres. Un día, 3 años después de aquel accidente que cambió todo, Lucía estaba en su oficina revisando unos contratos cuando entró don Roberto. Se veía cansado, más viejo de lo que debería verse un hombre de 60 y tantos. Se sentó en el sillón frente al escritorio de Lucía y la miró con una expresión seria. Lucía, tengo que hablar contigo de algo importante. Ella dejó los papeles a un lado, preocupada. ¿Qué pasa, papá? ¿Te sientes mal? Él sonrió ante la palabra papá, que ahora Lucía usaba con naturalidad. No, no es eso. Bueno, sí tiene que ver con mi salud. Los doctores encontraron algo en los exámenes del mes pasado. Cáncer de páncreas, avanzado. Lucía sintió que el mundo se le venía encima. No, no puede ser. Tiene que haber tratamientos, algo que podamos hacer. Don Roberto movió la cabeza lentamente. No hay mucho que hacer a estas alturas, mija. Me dan tal vez un año, año y medio si tengo suerte. Lucía se echó a llorar, y don Roberto se levantó para abrazarla. Los dos se quedaron así un rato largo, ella llorando en su hombro y él acariciándole el pelo como hacía con la pequeña hija que nunca pudo ver crecer. Por eso necesito hablar contigo de esto ahora, dijo don Roberto cuando ella se calmó un poco. Voy a cambiar mi testamento. Valeria va a recibir su parte, como es justo, pero el control de la empresa, la mayoría de las acciones, todo el legado que construí, te lo voy a dejar a ti. Lucía sacudió la cabeza. No, papá, no puedo aceptar eso. Valeria tiene tanto derecho como yo. Valeria está de acuerdo. Ya hablé con ella. Ella sabe que tú eres la que tiene la visión y la capacidad para llevar la empresa adelante. Ella va a seguir trabajando contigo, pero necesitamos un líder fuerte, y esa eres tú. En los meses que siguieron, don Roberto se dedicó a preparar a Lucía para cuando él ya no estuviera. Le enseñó todo lo que sabía. Le presentó a todos sus contactos importantes. Le compartió las lecciones que había aprendido en décadas de negocios. Pasaban horas juntos en la oficina o en casa, a veces trabajando, a veces solo platicando de la vida.
Don Roberto también insistió en que fueran juntos a visitar la tumba de Socorro. Fue un momento muy emotivo. Don Roberto se arrodilló frente a la lápida sencilla, poniendo flores frescas que había comprado en el camino, y habló en voz alta como si Socorro pudiera oírlo. Perdóname, mi amor. Perdóname por haber sido tan cobarde, por haberte abandonado cuando más me necesitabas. Pero quiero que sepas que nuestra hija es increíble, es fuerte, es buena, es inteligente, es todo lo mejor de ti y nada de lo malo de mí. Te prometo que voy a hacer todo lo posible para dejarla preparada antes de irme. Ella va a estar bien. Lucía también le habló a su mamá, contándole todo lo que había pasado, agradeciéndole por haberla criado con tanto amor y valores a pesar de la pobreza y las dificultades. Los dos lloraron ahí, padre e hija, llorando por la mujer que los había unido y que ya no estaba para ver cómo su sacrificio había valido la pena. Don Roberto duró un poco más de lo que los doctores habían predicho, casi 2 años. Fueron 2 años intensos llenos de trabajo, pero también de amor. La abuela Petra se volvió muy cercana a él también, y los tres cenaban juntos al menos una vez por semana en la casa nueva que él le había comprado a Lucía. Don Roberto le pedía perdón cada vez que la veía, aunque doña Petra le decía que ya lo había perdonado, que lo importante era que estaba ahí ahora. Cuando don Roberto finalmente falleció, una tarde de primavera rodeado de Lucía, Valeria y la abuela Petra, su muerte hizo noticia en todo el país. Miles de personas asistieron al funeral, empresarios, políticos, empleados, gente común que había sido ayudada por las fundaciones que don Roberto había creado. Pero las que más lloraron fueron Lucía y Valeria, que habían perdido no solo a un padre, sino a un mentor y amigo. La lectura del testamento confirmó lo que don Roberto había dicho. Lucía heredaba el control de la empresa. Valeria recibía una parte generosa también, y juntas eran las dueñas del imperio Villarreal. Para sorpresa de muchos, don Roberto también le había dejado una suma considerable a la abuela Petra, para compensar aunque sea un poquito por todos los años que Socorro tuvo que criar sola a mi hija. Victoria intentó impugnar el testamento, alegando que don Roberto no estaba en sus facultades mentales cuando lo escribió. Pero sus abogados le dijeron que no tenía caso. El testamento había sido redactado años antes, cuando don Roberto estaba en perfecto estado de salud, y había testigos de que él había estado lúcido y consciente hasta el final. Diego, que ya había salido de prisión con libertad condicional, también trató de reclamar algo, pero no tenía ningún derecho legal después de haber sido condenado por robar de la empresa. Terminó trabajando en un trabajo modesto, muy lejos del lujo al que estaba acostumbrado, y aunque a veces Lucía sentía lástima por él, recordaba todo el daño que había intentado causar y no podía perdonarlo completamente. Lucía asumió el control de la empresa a los 28 años. Hubo muchos que dudaron de ella al principio. Era muy joven, era mujer y venía de la nada. Pero ella demostró rápidamente que don Roberto no se había equivocado al confiar en ella. Con Valeria a su lado, expandió el negocio de maneras innovadoras, siempre manteniéndose fiel a los valores que le había enseñado su abuela y su mamá. Nunca olvides de dónde vienes, trata a todos con respeto, y la verdadera riqueza está en ayudar a los demás. Una de las primeras cosas que hizo Lucía como nueva cabeza de la empresa fue crear un programa de becas para jóvenes de escasos recursos, especialmente para muchachas como ella, que tenían que trabajar y estudiar al mismo tiempo. También reformó todas las políticas laborales de la empresa para asegurarse de que todos los empleados, desde los ejecutivos hasta el personal de limpieza, tuvieran salarios dignos, prestaciones justas y oportunidades de crecimiento. Años después, cuando Lucía ya era una empresaria establecida y respetada en todo el país, a veces regresaba al barrio La Esperanza, iba a visitar a su abuela, que seguía viviendo en la casa nueva, pero que insistía en regresar al barrio para visitar a sus viejos amigos. Lucía caminaba por esas calles de tierra donde había crecido, saludando a los vecinos que la habían conocido desde niña, y se acordaba de todo lo que había pasado. A veces se paraba en la esquina donde vendía tamales, donde ahora había una muchacha joven haciendo exactamente lo mismo que ella hacía años atrás. Lucía se acercaba, compraba tamales aunque no tuviera hambre, y le dejaba propinas generosas. La muchacha la miraba confundida,
sin saber quién era esa señora elegante que le daba tanto dinero. Pero Lucía solo sonreía y le decía, «Échale ganas, mija. Nunca sabes cuándo va a cambiar tu vida». Un día, como 10 años después de la muerte de don Roberto, Lucía estaba en su oficina cuando recibió una llamada inesperada. Era de una prisión estatal. Diego quería hablar con ella. Al principio pensó en decir que no, pero algo en su corazón le dijo que fuera. Cuando llegó a la sala de visitas de la prisión y vio a Diego del otro lado del vidrio, casi no lo reconoció. Había envejecido mucho, se veía cansado y acabado. Cuando levantó el teléfono para hablar con ella a través del vidrio, tenía lágrimas en los ojos. «Vine a pedirte perdón», le dijo con voz quebrada. «Sé que no me lo merezco. Sé que te traté horrible y que traté de destruir todo. Pero he tenido mucho tiempo para pensar aquí y me di cuenta de que siempre te odié no porque me quitaras algo, sino porque representabas todo lo que yo nunca pude ser. Tú eres buena de verdad, valiente de verdad, y yo solo era un niño mimado y cobarde». Lucía lo escuchó en silencio. Parte de ella todavía estaba enojada. Todavía recordaba todo el daño que Diego había intentado causar. Pero otra parte, la parte que había aprendido del ejemplo de su mamá y de don Roberto, entendía que todos merecían una segunda oportunidad. «Te perdono, Diego», le dijo finalmente. «No porque te lo merezcas, sino porque cargar ese resentimiento me lastima más a mí que a ti». Diego se echó a llorar como un niño. «Cuando salgas de aquí», siguió Lucía, «si de verdad quieres empezar de nuevo, hay un puesto para ti en la empresa. No será de ejecutivo ni nada de eso. Será trabajo honesto desde abajo. Pero si estás dispuesto a trabajar duro y a demostrar que has cambiado, yo te voy a dar esa oportunidad». Diego salió de prisión 2 años después y, para sorpresa de muchos, sí cambió. Empezó trabajando en el almacén de una de las empresas de Lucía, cargando cajas y haciendo inventarios. Era un trabajo duro y muy diferente de la vida de lujo que había conocido, pero lo hizo con humildad. Con el tiempo, demostró su valía y fue ascendiendo poco a poco, no por ser quien era, sino por su trabajo honesto. Valeria se casó con un arquitecto buena gente, que la quería de verdad, y tuvieron 3 hijos. Lucía fue la madrina de todos. Valeria siguió trabajando en la empresa, ahora enfocándose más en los proyectos de responsabilidad social, mientras que Lucía manejaba la parte de negocios. Las dos hermanas formaron un equipo increíble y su relación era tan fuerte que la gente que no las conocía pensaba que habían crecido juntas. Lucía también encontró el amor, aunque tardó un poco. Conoció a Javier, un maestro de primaria que trabajaba en una escuela del mismo barrio La Esperanza, donde ella había crecido. Se conocieron cuando Lucía fue a dar una plática sobre emprendimiento a los niños de la escuela. Javier no sabía quién era ella. No le importaba su dinero ni su apellido. Se enamoró de su bondad, de cómo trataba a los niños con tanto cariño, de cómo nunca olvidaba de dónde venía. Se casaron en una ceremonia sencilla en el mismo barrio, no en un salón lujoso, sino en la calle, con una fiesta para todos los vecinos. Doña Petra lloró de felicidad viendo a su nieta tan feliz. Y aunque Socorro y don Roberto ya no estaban físicamente, Lucía sentía que de alguna manera estaban ahí, viendo desde arriba, orgullosos de la mujer en que se había convertido. Años después, cuando Lucía tenía ya 50 y tantos años y era abuela de varios nietos, le gustaba contar su historia, no para presumir ni para hacerse la víctima, sino para enseñar una lección que ella había aprendido de la manera más dura, que la vida da muchas vueltas, que nunca sabes cuándo un acto de bondad va a cambiar tu destino, y que el verdadero valor de una persona no está en dónde nace, sino en qué hace con lo que la vida le da. A veces, en las noches tranquilas, se sentaba en el balcón de su casa con una taza de café y miraba las luces de Monterrey extendiéndose hasta el horizonte. Pensaba en aquella tarde de octubre hace tantos años, cuando era una muchacha pobre caminando por una carretera polvosa y decidió bajar a ayudar a un desconocido. Pensaba en cómo esa decisión, tomada en una fracción de segundo sin pensarlo mucho, había cambiado absolutamente todo. Y se acordaba de las palabras que su abuela le había dicho cuando era niña, y se quejaba de lo dura que era su vida. «Mija, Dios nunca nos da una cruz más pesada de la que podemos cargar, y cuando menos te lo esperes, esa cruz se va a convertir en una bendición. Nomás ten fe y sigue siendo buena gente.
que Dios te va a recompensar cuando sea el momento. Doña Petra había tenido razón, y Lucía, cada día de su vida, trataba de honrar esa lección siendo generosa con los demás, ayudando a quien lo necesitara, y recordando siempre que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. La historia de Lucía Mendoza se volvió famosa en Monterrey y más allá. La contaban en las escuelas como ejemplo de perseverancia y bondad. La contaban en las iglesias como ejemplo de fe recompensada. Y la contaban en las casas humildes del barrio La Esperanza, donde los padres les decían a sus hijos: ven, mija, ven, mijo, si trabajas duro y eres buena gente, si ayudas a los demás sin esperar nada a cambio, Dios te va a recompensar. Mira lo que le pasó a Lucía Mendoza. Ella era de aquí, de estas mismas calles, y mira dónde está ahora. No por suerte, sino porque cuando tuvo la oportunidad de hacer lo correcto aunque fuera peligroso, lo hizo. Y así, la historia de la hija pobre que salvó a un multimillonario sin saber que era su padre, se convirtió en leyenda, en un cuento moderno que la gente se contaba en las noches para recordar que todavía hay bondad en el mundo, que todavía hay justicia, y que a veces, cuando menos lo esperas, la vida te da todo lo que te debe y más. Porque al final, como decía doña Petra antes de morir feliz y en paz rodeada de su familia, Dios no se queda debiendo nada, mijos. Si siembras bondad, cosecharás bendiciones. Acuérdense siempre de eso.